Al verte por primera vez todo me indicó que eres la indicada, no como una revelación estruendosa, ni como una escena perfecta de película, sino como una certeza suave que se fue acomodando en mí con una naturalidad extraña, como si algo dentro ya te conocía, sí, como si algo dentro ya te conocía antes de que cruzáramos miradas, como si el tiempo hubiera decidido detenerse un segundo solo para dejarme sentir que ese instante tenía un peso distinto. Recuerdo que no fue solo tu apariencia lo que llamó mi atención, fue la sensación completa, esa calma mezclada con curiosidad, ese latido que no se aceleró por nervios, sino por reconocimiento, porque al verte no sentí prisa ni ansiedad, al verte sentí presencia, sentí que algo encajaba sin esfuerzo, sentí que no tenía que impresionar ni demostrar, que bastaba con ser, y desde ahí entendí que lo especial no siempre llega haciendo ruido, a veces llega en silencio, con una intuición clara que no necesita explicación. Desde ese primer momento supe que había algo en ti que no se parecía a nada que hubiera conocido antes, algo auténtico, algo real, algo que no pedía atención, pero la merecía toda. Y mientras te observaba, entendí que no todas las personas pasan por tu vida para quedarse, pero hay otras que llegan con una energía distinta, con una luz tranquila que no encandila, pero ilumina. Y tú eras eso, una presencia que no imponía, pero se sentía. Una sonrisa que no buscaba aprobación, pero transmitía verdad. Una forma de estar que me hizo pensar que quizá el amor no siempre se construye desde el caos, sino también desde la paz. Al verte por primera vez, no pensé en posesión ni en promesas grandes. Pensé en cuidado, en respeto, en el deseo sincero de conocer lo que hay detrás de esa mirada, porque había en ti una profundidad que invitaba, no que exigía, y eso me desarmó, porque entendí que lo que más me atraía no era lo evidente, sino lo que se intuía, lo que no se decía, pero se sentía, lo que no se mostraba de inmediato. Desde ese instante empecé a notar detalles pequeños que confirmaban esa primera certeza, la manera en que hablabas, la atención que ponías en lo que te rodea, la sensibilidad con la que tu relación con el mundo todo eso me fue diciendo sin palabras que eras distinta, que no estabas hecha para relaciones vacías, ni para amores a medias, que había en ti una capacidad de sentir profundo, de amar con intención, y eso me hizo pensar que quizá el destino no siempre avisa con señales exageradas.
A veces solo coloca a la persona correcta frente a ti y deja que el corazón haga el resto. Al verte por primera vez, sentí una tranquilidad que me sorprendió porque no era emoción desbordada, era certeza serena, era la sensación de que no necesitaba correr, de que no tenía que forzar nada, de que si algo tenía que nacer ahí, nacería con el tiempo, con conversaciones, con silencios, con momentos compartidos. Y esa forma de sentir me hizo entender que eras la indicada, no para un instante, sino para algo más grande, más consciente, más real. Con el paso de los días, esa primera impresión no hizo más que fortalecerse, porque cada palabra tuya confirmaba lo que mi intuición ya sabía. Cada gesto, cada risa, cada manera de enfrentar la vida me mostraba que no me había equivocado, que no era solo una emoción pasajera, sino una afinidad profunda, una conexión que no se explica fácil, pero se reconoce cuando llega. Al verte por primera vez, no imaginé todo lo que vendría después, pero sí supe que quería descubrirlo todo, que quería aprenderte, escucharte, entenderte, porque había en ti una mezcla de fortaleza y ternura que me hacía pensar que eras alguien con quien se podía construir, alguien con quien el amor no sería una lucha constante, sino un espacio de crecimiento. Al verte entendí que no quería un amor basado en la intensidad que se consume rápido, sino uno que se sostenga en la admiración, en el respeto, en la elección diaria. Y tú representabas eso desde el inicio, sin prometer nada, sin decir nada, solo siendo tú. Esa primera mirada fue el inicio de una certeza que no ha hecho más que afirmarse con el tiempo, porque cuando una persona es la indicada, no lo demuestra con palabras grandiosas, lo demuestra con coherencia, con presencia, con la forma en que se queda, es decir, en que se queda incluso cuando no todo es perfecto. Y desde ese primer momento supe que contigo no quería correr, quería quedarme, quería construir, quería apostar por algo que no se sintiera tan verdadero como esa primera sensación que me dijo sin ruido y sin dudas que eras tú. Al verte por primera vez, todo me indicó que eres la indicada. Y no lo digo desde la exageración, ni desde el impulso romántico que a veces confunde. Lo digo desde esa sensación profunda, que no grita pero insiste, que no se impone pero permanece, porque desde ese instante algo dentro de mí se acomodó como si hubiera encontrado un lugar conocido, como si mi corazón reconociera una frecuencia que ella entendía, una calma que no necesitaba explicación. Recuerdo que no pensé en el futuro ni en promesas, pensé en el presente y en lo bien que se sentía ese momento, es decir, en la naturalidad con la que todo parecía fluir, aún sin decir una palabra, en la forma en que tu presencia no invadía, sino que invitaba. Y eso fue lo que me hizo prestar atención de verdad.
porque no era solo atracción, era interés genuino, era curiosidad sana, era el deseo de saber quién eras más allá de lo visible. Desde ese primer encuentro sentí que no necesitaba poner máscaras ni esforzarme por ser alguien distinto, porque contigo la sensación era de autenticidad, de poder ser yo sin temor. Y eso me habló de algo especial, algo poco común, algo que no aparece todos los días. Al verte por primera vez, entendí que hay personas que llegan a tu vida para enseñarte algo y otras que llegan para quedarse. Y tú tenías esa energía de permanencia, no de paso, no de prisa, sino de profundidad. Sí, había en tu mirada esa mezcla de serenidad y fuerza que me hizo pensar que eras alguien que había vivido, que había sentido, que había aprendido, y eso despertó en mí un respeto inmediato, porque el amor verdadero también nace de la admiración, no solo del deseo. Al verte sentí que eras una persona que no necesitaba ser salvada ni completada, no, sino acompañada. Y esa idea me pareció hermosa, porque yo no buscaba llenar vacíos, buscaba compartir, construir, sumar. Desde ese momento empecé a notar detalles que confirmaban esa primera intuición. Al verte por primera vez, todo me indicó que eres la indicada, no como una revelación estruendosa, ni como una escena perfecta de película, sino como una certeza suave que se fue acomodando en mí con una naturalidad extraña, como si algo dentro ya te conocía, sí, como si algo dentro ya te conocía antes de que cruzáramos miradas, como si el tiempo hubiera decidido detenerse un segundo solo para dejarme sentir que ese instante tenía un peso distinto. Recuerdo que no fue solo tu apariencia lo que llamó mi atención, fue la sensación completa, esa calma mezclada con curiosidad, ese latido que no se aceleró por nervios, sino por reconocimiento, porque al verte no sentí prisa ni ansiedad, al verte sentí presencia, sentí que algo encajaba sin esfuerzo, sentí que no tenía que impresionar ni demostrar, que bastaba con ser, y desde ahí entendí que lo especial no siempre llega haciendo ruido, a veces llega en silencio, con una intuición clara que no necesita explicación. Desde ese primer momento supe que había algo en ti que no se parecía a nada que hubiera conocido antes, algo auténtico, algo real, algo que no pedía atención, pero la merecía toda. Y mientras te observaba, entendí que no todas las personas pasan por tu vida para quedarse, pero hay otras que llegan con una energía distinta, con una luz tranquila que no encandila, pero ilumina. Y tú eras eso, una presencia que no imponía, pero se sentía.
una sonrisa que no buscaba aprobación, pero transmitía verdad, una forma de estar que me hizo pensar que quizá el amor no siempre se construye desde el caos, sino también desde la paz. Al verte por primera vez, no pensé en posesión ni en promesas grandes. Pensé en cuidado, en respeto, en el deseo sincero de conocer lo que hay detrás de esa mirada, porque había en ti una profundidad que invitaba, no que exigía, y eso me desarmó, porque entendí que lo que más me atraía no era lo evidente, sino lo que se intuía, lo que no se decía, pero se sentía, lo que no se mostraba de inmediato. Desde ese instante empecé a notar detalles pequeños que confirmaban esa primera certeza, la manera en que hablabas, la atención que ponías en lo que te rodea, la sensibilidad con la que tu relación con el mundo todo eso me fue diciendo sin palabras que eras distinta, que no estabas hecha para relaciones vacías, ni para amores a medias, que había en ti una capacidad de sentir profundo, de amar con intención, y eso me hizo pensar que quizá el destino no siempre avisa con señales exageradas, a veces solo coloca a la persona correcta frente a ti y deja que el corazón haga el resto. Al verte por primera vez, sentí una tranquilidad que me sorprendió porque no era emoción desbordada, era certeza serena, era la sensación de que no necesitaba correr, de que no tenía que forzar nada, de que si algo tenía que nacer ahí, nacería con el tiempo, con conversaciones, con silencios, con momentos compartidos. Y esa forma de sentir me hizo entender que eras la indicada, no para un instante, sino para algo más grande, más consciente, más real. Con el paso de los días, esa primera impresión no hizo más que fortalecerse, porque cada palabra tuya confirmaba lo que mi intuición ya sabía. Cada gesto, cada risa, cada manera de enfrentar la vida me mostraba que no me había equivocado, que no era solo una emoción pasajera, sino una afinidad profunda, una conexión que no se explica fácil, pero se reconoce cuando llega. Al verte por primera vez, no imaginé todo lo que vendría después, pero sí supe que quería descubrirlo todo, que quería aprenderte, escucharte, entenderte, porque había en ti una mezcla de fortaleza y ternura que me hacía pensar que eras alguien con quien se podía construir, alguien con quien el amor no sería una lucha constante, sino un espacio de crecimiento. Al verte entendí que no quería un amor basado en la intensidad que se consume rápido, sino uno que se sostenga en la admiración, en el respeto, en la elección diaria. Y tú representabas eso desde el inicio, sin prometer nada, sin decir nada, solo siendo tú. Esa primera mirada fue el inicio
de una certeza que no ha hecho más que afirmarse con el tiempo, porque cuando una persona es la indicada, no lo demuestra con palabras grandiosas, lo demuestra con coherencia, con presencia, con la forma en que se queda, es decir, en que se queda incluso cuando no todo es perfecto. Y desde ese primer momento supe que contigo no quería correr, quería quedarme, quería construir, quería apostar por algo que no se sintiera tan verdadero como esa primera sensación que me dijo sin ruido y sin dudas que eras tú. Al verte por primera vez, todo me indicó que eres la indicada. Y no lo digo desde la exageración, ni desde el impulso romántico que a veces confunde. Lo digo desde esa sensación profunda, que no grita pero insiste, que no se impone pero permanece, porque desde ese instante algo dentro de mí se acomodó como si hubiera encontrado un lugar conocido, como si mi corazón reconociera una frecuencia que ella entendía, una calma que no necesitaba explicación. Recuerdo que no pensé en el futuro ni en promesas, pensé en el presente y en lo bien que se sentía ese momento, es decir, en la naturalidad con la que todo parecía fluir, aún sin decir una palabra, en la forma en que tu presencia no invadía, sino que invitaba. Y eso fue lo que me hizo prestar atención de verdad. Porque no era solo atracción, era interés genuino, era curiosidad sana, era el deseo de saber quién eras más allá de lo visible. Desde ese primer encuentro sentí que no necesitaba poner máscaras ni esforzarme por ser alguien distinto, porque contigo la sensación era de autenticidad, de poder ser yo sin temor. Y eso me habló de algo especial, algo poco común, algo que no aparece todos los días. Al verte por primera vez, entendí que hay personas que llegan a tu vida para enseñarte algo y otras que llegan para quedarse. Y tú tenías esa energía de permanencia, no de paso, no de prisa, sino de profundidad. Sí, había en tu mirada esa mezcla de serenidad y fuerza que me hizo pensar que eras alguien que había vivido, que había sentido, que había aprendido, y eso despertó en mí un respeto inmediato, porque el amor verdadero también nace de la admiración, no solo del deseo. Al verte sentí que eras una persona que no necesitaba ser salvada ni completada, no, sino acompañada. Y esa idea me pareció hermosa, porque yo no buscaba llenar vacíos, buscaba compartir, construir, sumar. Desde ese momento empecé a notar detalles que confirmaban esa primera intuición.